Bueno, muy buenas noches a todas y todos. Quiero expresar mi agradecimiento al señor Julio Hernández Millares por introducirme. Aquí hay una lucecita prendida. Yo supuse que se me podía oír. ¿Se me puede oír? Más, me tengo que pegar. ¿Ahí? Esa es la distancia. Ok. Lo puedes tomar en la mano si quieres, lo puedes sacar de ahí. Ah, ¿lo puedo sacar de aquí? Bueno. Entonces, agradecimiento primero al doctor Julio Hernández Millares, después a la Casa Bacardí por su generosa acogida y al doctor Oscar Echeverría por su invitación a este evento. A él me unen largos años de relaciones profesionales y de amistad. Hablaré solamente de Venezuela porque como tenemos un plazo de tiempo bastante corto, hablar de 5 países significaba 3 minutos por país o algo por ahí. No me pareció que eso iba a ser realmente de utilidad para ustedes y ojalá también que se entretengan porque esa es parte de mi... de lo que yo quisiera que ocurra. Toda persona que hace uso de la palabra lo que quiere también es un poco seducir a su público para que salga contento, aparte del tema del contenido, que por supuesto es muy importante. Bueno, entramos en materia. Ya el doctor Hernández Millares les habló del título del libro. Yo quisiera decir una cosa más. El uso del término enigma, en el caso del libro que se presenta hoy, sigue el enigma, y del libro anterior, un enigma, se debe al hecho que el doctor Echeverría quería responder a la siguiente pregunta. ¿Por qué Venezuela, un país de tanta riqueza en recursos, ha quedado absolutamente rezagada en comparación a los otros 4 países y en buena cuenta en comparación a muchos otros de América Latina? Bueno, ahora quisiera hacer un pequeño paréntesis. En las palabras introductorias del libro, el doctor Enrique Iglesias, a quien muchos de ustedes seguramente conocen, hizo 2 señalamientos que me parecieron muy importantes. El primero, que no se puede obviar la naturaleza social y política de la economía. Si terminamos restringiendo la economía a la econometría y nos llenamos de ecuaciones, no estamos realmente dando una imagen y no podemos hacer un análisis de la realidad. El otro tema son los factores externos. Estamos en un mundo globalizado. Aparte de eso, todos sabemos el peso que tiene China en la economía mundial. La India lo tendrá dentro de poco. No sabemos realmente qué va a pasar con la Unión Europea, pero los factores externos son igualmente importantes. Enrique Iglesias, en su segundo señalamiento, se refiere a las lecciones de la experiencia latinoamericana en cuanto a medidas tomadas para enfrentar y superar las crisis económicas. Él selecciona 5 lecciones que son las siguientes: contar con un diagnóstico adecuado. Eso parece muy fácil, pero no lo es. Segundo, actuar oportunamente. Tercero, actuar de manera integral. Cuarto, contar con políticas de recuperación para restablecer la confianza y moderar los efectos recesivos. El último punto es que en situaciones de mucha dificultad hay que tener en cuenta el costo social de los ajustes.
Y hay que explicarle a la opinión pública cuál es la naturaleza de los problemas y los costos que tiene el no adoptar las políticas adecuadas. Bueno, ahora quisiera referirme a unas cuantas cifras que pude obtener del informe muy reciente, el mes pasado, del Fondo Monetario Internacional, para darles una idea de la situación macroeconómica venezolana. Primero, el Producto Interno Bruto, que como ustedes saben es la suma de todos los bienes y servicios que se producen en un país, se contrae en un 10% este año y el año entrante en un 4.5%. La inflación de este año va a ser del 475%. Y el cálculo o el pronóstico para el año siguiente es de 1.660%. En materia de desempleo, este año estamos en 18.1 y el año entrante en 21.4. Y hay que tener en cuenta la definición del empleo que se utiliza en Venezuela, y es la siguiente. La persona empleada es una persona que trabaja al menos un día a la semana con remuneración. Son personas que se benefician de los programas sociales, también llamados misiones. Y en tercer término, son personas que trabajan en el sector informal. Así que aquí tenemos cifras que seguramente reflejan una realidad que no es exactamente la que predomina. Dicho sea de paso, abro un paréntesis, el doctor Oscar Echevarría hace muy poco, es decir, ayer, me dijo: Elena, tú sabes que te vamos a grabar y vamos a poner en internet toda tu intervención. Ay, dije yo, qué barbaridad, porque es que yo no me preparé para que colocaran en internet lo que yo iba a decir aquí, porque eso es peligrosísimo. Eso después queda ahí para siempre. Ustedes saben eso. Sí. Bueno, así que yo voy a reescribir esto de manera que yo me proteja un poco más en cuanto a opiniones que yo pueda emitir. Yo quiero ser políticamente correcta. Así es. Dicho sea de paso, yo no soy la única. Fíjense ustedes que ni el libro que presentamos hoy del doctor Echevarría, ni el anterior, ni ninguno de los libros que he leído sobre Venezuela y otros países de América Latina hacen la menor referencia a Cuba. En el caso venezolano es realmente increíble, porque algunos de nosotros sabemos bastante de lo que pasa, pero nadie lo dice, nadie lo menciona. Entonces yo creo que es porque es políticamente incorrecto hacer referencia a este tema. Así que no voy a hacer referencia a este tema. Si quieren después con un drink en la mano les cuento lo que sé. Bueno, en términos ahora de crisis político-institucional, este año se han tomado decisiones que realmente son bastante preocupantes. La primera es que la Asamblea Nacional se autodisolvió. Es decir, no existe más. La autodisolución de la Asamblea Nacional es algo que no figura como posibilidad en la Constitución de Venezuela. Esto solamente puede ocurrir en países
con regímenes parlamentarios y no voy a entrar a explicar el porqué de eso porque no hay tiempo. Hay una línea presupuestaria en el proyecto de ley de presupuesto del año entrante que se llama el situado constitucional. Y es a través de esta línea que las gobernaciones y las alcaldías reciben recursos del gobierno federal. Y recientemente se decidió que a través del situado constitucional no se extenderán recursos a alcaldías y municipalidades que estén en manos de personas de la oposición. Así que yo no sé realmente qué tanto van a poder hacer porque el situado constitucional era importante como fuente de recursos para los gobiernos subnacionales. Bueno, ahora me quisiera referir brevemente a las caracterizaciones que se han hecho del chavismo. Primero hay que decir que es muy difícil caracterizar al chavismo. Se puede hablar en términos de utilizar palabras. Sabemos que es un gobierno autocrático, que es un gobierno militarista, etcétera, etcétera. Pero 5 palabras, una tras otra, realmente no nos dice demasiado. Así que me voy a referir a lo que ha planteado un cientista político venezolano que trabaja acá en Estados Unidos, que se llama Javier Corrales, y él desarrolló un esquema donde él define el régimen venezolano como un régimen político híbrido y define híbrido como un sistema político en el cual el acceso a cargos públicos combina prácticas democráticas y prácticas autocráticas. Ustedes saben que en el caso de Venezuela se han ido eliminando casi todos los pesos y contrapesos que existen en regímenes democráticos. Pesos y contrapesos es la traducción de checks and balances, lo cual es muy importante para que una democracia funcione. Y para ilustrar lo que ha venido ocurriendo, me refiero a la rama judicial, donde absolutamente todos los cargos importantes han sido nombrados por el gobierno, es decir, por el Ejecutivo, y por supuesto todos y todas son chavistas. Hay que señalar, porque es muy importante, que desde el inicio del gobierno de Hugo Chávez Frías en 1999 ha habido un sesgo militarista en el régimen venezolano. 1/3 de los ministros nombrados eran militares, la mitad de los gobernadores eran militares, y después pasaré a mencionar algo de lo que ha pasado más recientemente, que es todavía más preocupante. En lo económico, el estatismo es el sello del gobierno chavista, y yo creo que eso les queda bastante claro qué quiere decir. Y en materia de política exterior, el gobierno de Chávez tuvo un sesgo, por supuesto, anti-norteamericano, y trató de establecer relaciones muy estrechas. De hecho lo logró con Irán, le compró muchas armas a Rusia, estableció un canal de televisión a través del cual todo lo que postulaba el chavismo se le transmitía a todos los países de América Latina que querían tener capacidad de recepción. En fin, por último, y es importante decirlo, Chávez ha tenido 2 países
tres países que han sido muy cercanos y con los cuales ha podido tomar una serie de iniciativas que son Bolivia, Nicaragua, Ecuador y Ecuador. Entonces, con estos países se impulsó la posibilidad de crear unas instituciones intralatinoamericanas como el ALBA, etc. Eso le dio a Chávez la posibilidad de proyectarse un poco más en América Latina. Bueno, dije que había varias maneras de caracterizar al gobierno chavista y ahora voy a hablar de cómo lo caracteriza una persona a quienes muchos de nosotros respetamos y queremos, el recientemente elegido superior general de la Orden de los Jesuitas, el padre Arturo Sosa Abascal. Y el padre Sosa habla de que Venezuela es una sociedad herida y resentida. Es una sociedad que ha sufrido heridas en estos dos ámbitos y esto pone muy en riesgo la posibilidad de que en el espacio público puedan haber diálogos para poder ponerse de acuerdo. Eso es lo que hay que hacer para empezar a moverse hacia adelante. Eso lo hizo Chile, esa es una experiencia post-Pinochet que yo conozco bastante de cerca. El padre Sosa dice que el sistema venezolano es un sistema de dominación y realmente lo es, porque absolutamente todo en Venezuela está controlado. En el ámbito económico, en el ámbito político, ha habido un crecimiento grande de la represión. En fin, no es bastante complicado todo lo que ha ocurrido y el sufrimiento que existe. Eso último no va a figurar en el escrito sobre lo que yo dije. Bueno, el padre Sosa piensa que el régimen venezolano es un régimen no cívico-militar, como dicen ellos, sino militar-cívico. Y eso es obviamente porque tienen mucho más poder, bajo todo punto de vista, los militares que los civiles. Los militares en el pasado muy reciente tienen el control de aún más empresas de las que controlaban desde el principio del chavismo, y el ministro de Defensa ha quedado a la cabeza del resto de los ministerios que están subordinados a él. Y me queda un minuto, así es que... Bueno, entonces, esto es grave. ¿A ustedes no les parece gravísimo que todos los ministerios estén subordinados al ministro de Defensa? Es gravísimo. Además de eso, están subordinados los gobernadores al ministro de Defensa. Así que es como un presidente paralelo, el ministro de Defensa en buena cuenta. Bueno, a ver, según el padre Sosa, si uno ve a Venezuela como una suerte de paisaje, el 50% de la población, cree él, no apoya al chavismo, pero no sabe a quién apoyar tampoco. Y piensa que si los chavistas quedan fuera del poder, entonces
¿dónde quedan ellos? Lo cual me parece bastante razonable. Aparte de ese 50%, hay un 20% de la ciudadanía que actúa en el extremo duro, digamos, de los chavistas, y otra que actúa en la oposición, en la Mesa de Unidad Democrática. Bueno, espero que no se hayan aburrido. De todas maneras, sí vamos a poner en internet un texto que puedan releer y que va a incluir más detalle para que ojalá ustedes tengan una idea todavía más clara de lo que ha ocurrido en Venezuela desde el 99 y lo que está ocurriendo este año y el pronóstico para el año entrante. Muchísimas gracias. Magnífico. ¿Te van a parar?